del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este que sería el número 3 de los apartados de este texto se titula 3 atajos para evadir el suplicio de la cruz. Inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor, se retiró de entre la gente y nos damos cuenta que se va al desierto y este lugar sería su escuela, tal como en otro momento había sido la escuela de el gran Moisés y uno de los grandes profetas, el profeta Elías. Sabemos que el retiro es una preparación para una acción concreta. También vemos en el caso de San Pablo que más tarde también utiliza algo parecido para este mismo propósito. Pues quedó atrás toda esa humana consolación que había tenido el Señor, ahora iba a morar entre las bestias, y durante ese tiempo el Señor pues no comió nada. Como quiera que fuera el objeto de su venida era luchar contra las fuerzas del mal, contra Satanás. Su primer encuentro no había de ser una discusión como un maestro humano, sino un debate con el mismo príncipe de las tinieblas. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 4, verso 1. La tentación era una preparación negativa para su ministerio. Así como el bautismo había sido una preparación positiva, ¿sí? En su bautismo había recibido el Espíritu y una confirmación de su misión. Ahora en las tentaciones, ¿sí?, va a recibir la fortaleza, la cual viene directamente de la prueba. Por ahí dicen los grandes pensadores que existe una ley en todo el universo según la cual nadie puede ser coronado a menos que haya luchado, a menos que se lo haya ganado. Ninguna aureola de mérito brilla en torno a la cabeza de aquellos que no hacen nada, de aquellos que no combaten. Y podríamos así decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los icebergs que flotan en las frías corrientes del norte, pero no despiertan nuestra atención respetuosa precisamente porque son icebergs. Pero si esto los viéramos en las cálidas aguas de la corriente del Golfo, flotando, ¿verdad?, sin disolverse, pues entonces sí suscitarían nuestra gran admiración y asombro, ¿no? Incluso cabría decir de ellos que eran unos icebergs con carácter, si es que hubieran logrado subsistir, ¿verdad?, en esos lugares. Y podemos decir, ¿verdad?, que también cuando se busca algo así, ¿verdad?, pues esto se vuelve una virtud, porque es un acto deliberado, ¿no? Es algo que buscamos a propósito, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que amamos a alguien o que amamos algo, no? La única manera con que uno puede demostrar que ama
es realizando un acto de elección, ¿sí? Las simples palabras no bastan, ¿sí? De ahí que la prueba original propuesta al hombre ha sido propuesta de nuevo a todos los hombres. Y si pues leemos bien la Sagrada Escritura, vamos a ver que incluso los ángeles han pasado por una prueba, ¿sí? Por eso decíamos, ¿verdad?, que el hielo, los icebergs, no merecen consideración por ser fríos, ¿no? Ni el fuego, ¿verdad?, por ser caliente. Solo aquellos que tienen la posibilidad de elegir pueden ser alabados por sus actos. Mediante la tentación y su resistencia frente a ella, se refleja o se revela, ¿verdad?, la grandeza del carácter de un hombre. Dice la Escritura: bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Eso está en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 12. Cuando más fuertes se revelan las defensas del alma, es cuando más fuerte es también el mal que se ha resistido, ¿sí? El mal que se ha trascendido. La presencia de la tentación no implica necesariamente imperfección moral por parte de la persona tentada, ¿sí? Porque si no, imagínense, en ese caso, nuestro Señor no habría podido ser tentado en modo alguno, ¿sí? Una inclinación interna al mal, como la que siente el hombre, no es condición necesaria para un asalto de la tentación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, no? Que pues a veces nos justificamos, ¿verdad?, de lo que hacemos porque decimos que fuimos tentados, que llegó algo a nuestra mente, a nuestro corazón, y como no nos quisimos reprimir, lo hicimos, ¿no? Hay muchos que así lo dicen, ¿no? Y eso, pues, es incorrecto, ¿no? Porque nosotros podemos tener esas tentaciones, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que lleguemos o que necesariamente tengamos que hacerlo, ¿no? Por eso dice, la tentación de nuestro Señor provenía únicamente de fuera y no de dentro, como ocurre frecuentemente en nosotros. De lo que se trataba en la prueba sufrida por nuestro Señor no era de la perversión de los apetitos naturales por los que son tentadas las demás personas. Más bien era una sugestión para que dejara de lado su divina misión y su obra mesiánica. La tentación que viene de fuera no debilita necesariamente el carácter. En realidad, cuando ha sido vencido, procura una oportunidad para que la santidad aumente. Si el Señor había de ser un hombre modelo, pues tenía que enseñarnos, ¿verdad?, el modo de alcanzar la santidad venciendo a la tentación. Por lo mismo que Jesucristo ha padecido, siendo tentado, ahora Él es capaz de acudir en ayuda de los que son tentados. Y eso es una gran lección y está en la carta de los Hebreos, el capítulo 2, verso 18. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sentimos que esa tentación que tenemos no podemos vencerla, pues tenemos quien nos ayude, que es Jesucristo el Señor, porque Él ya fue tentado y Él ha vencido las tentaciones. Eso viene también ilustrado en una obra de Shakespeare. No sé si por ahí alguien la haya leído. Dice ahí que cada medida que se da en este tipo de cosas, ¿verdad?, es algo que nosotros podemos soportar. Ahí habla de un personaje del carácter de Isabel y dice que medida por medida, ¿sí? Yo, bueno, lo entiendo así, ¿no? Cuando yo tengo un mal que es grande
y que no puedo vencerlo, ¿qué necesito? Pues un remedio que sea igual, grande o más grande, ¿verdad? Por eso dice medida por medida, ¿no? Si yo veo que la tentación no la puedo vencer, busco ayuda. ¿Y esa ayuda quién me la va a dar? Pues el Señor Jesús a través de la oración. Una cosa es ser tentado y otra sucumbir a la tentación. O sea, es lo que decíamos, ¿no? ¿Sí? El tentador era pecaminoso, pero el tentado era inocente. Y toda la historia del mundo gira alrededor de dos personas, Adán y Cristo, ¿sí? Adán el que sucumbió y Cristo el que venció a la tentación. A Adán se le dio una posición para que se mantuviera en ella y cayó, fue vencido por la tentación. Por lo tanto, su pérdida, podemos decir, porque así fue una pérdida para toda la humanidad, ya que él era cabeza del linaje humano. Y eso, pues, yo lo quiero aquí poner como un ejemplo. Dice, por ejemplo, cuando un gobernante de un país declara la guerra a otro país, pues también la declaran de alguna manera todos los ciudadanos de ese país, aunque ellos no lo hagan de una manera explícita, que fue lo que pasó con Adán, ¿no? Porque cuando Adán declaró la guerra a Dios, pues de alguna manera nosotros que ni siquiera habíamos nacido todavía, pues también le estábamos declarando la guerra. Ahora vemos con Cristo cómo todo esto vuelve a estar en juego. Se vuelve a repetir esa tentación de Adán. Fíjense, si Cristo no hubiera tomado una naturaleza humana, no habría podido ser tentado. Aunque su naturaleza divina y su naturaleza humana estaban unidas en una sola persona, la naturaleza divina no estaba disminuida por la humana, ni su humanidad se hallaba, ¿verdad?, desproporcionada debido a su unión con su divinidad. Puesto que tenía una naturaleza humana, podía ser tentado. Si había de hacerse igual que nosotros en todas las cosas, ¿verdad?, había de someterse a la experiencia humana de resistir la tentación y vencerla, como lo hizo el Señor. Tal es la razón por la cual en la epístola a los Hebreos se nos recuerda cuán estrechamente unido se hallaba a la humanidad por medio de sus tentaciones. Él sufrió en carne propia todos nuestros males, nuestras enfermedades, podríamos decirlo, ¿no? Porque no tenemos, dice esta carta, esta epístola a los Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino a uno que ha sido tentado en todo, así como nosotros, ¿verdad? Claro, fuera del pecado, ¿no? Y está en Hebreos capítulo 4, verso 15. Fíjense, forma parte de la disciplina de Dios hacer perfectos a los que ama por medio de las pruebas y los sufrimientos. Por ahí la carta de los Romanos dice, Dios corrige a los que ama. Solo llevando la cruz puede uno alcanzar la resurrección. Y fue precisamente esta parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo la cual atacó Satanás, ¿sí?, para que él no realizara su proyecto de salvación. Las tentaciones estaban encaminadas a apartar a nuestro Señor de su tarea de salvación mediante el sacrificio. En vez de la cruz como medio para ganar las almas de los hombres, Satanás sugirió 3 atajos para alcanzar la popularidad, uno económico, otro basado en prodigios y uno tercero de carácter político. Hoy muy pocas personas creen en el diablo, lo cual va muy bien para los propósitos de Satanás. Siempre contribuye a hacer circular las noticias referentes a su propia muerte. Recordemos que la esencia de Dios es la existencia,
Y el mismo Dios, ¿verdad?, se define como yo soy el que soy. Y fíjense, la esencia del diablo es la mentira. Y se define a sí mismo como yo soy el que no soy. Satán se preocupa muy poco de los que no creen en él, pues estos ya están de su lado y con un pie en el infierno. Las tentaciones de nosotros, los hombres, son bastante fáciles de analizar si nosotros quisiéramos hacerlo, porque siempre caen dentro de una de las tres categorías siguientes. Una, la de la carne, la lujuria y la gula. Dos, la del entendimiento, el orgullo y la envidia. O bien la tercera, de la concupiscencia de las cosas, la avaricia. Aunque el hombre recibe durante su vida la cometida de estas tres clases de tentaciones, varían en intensidad según los años, ¿sí?, según los años que tenga cada uno. Durante la juventud, por ejemplo, el hombre se siente más a menudo tentado contra la pureza e inclinado a los pecados de la carne, ¿sí?, el sexo. Hacia la edad madura, la carne es menos insistente y empiezan a predominar las tentaciones de la mente. Por ejemplo, el orgullo, el afán de poder, ¿sí? Y ya en el ocaso de nuestra existencia, en el otoño de la vida, podríamos decir, ¿sí?, es muy probable, y en la mayoría de los casos, ¿verdad?, que se intensifiquen las tentaciones de la avaricia, ¿sí? Al ver que se acerca el fin de nuestra vida, el hombre se esfuerza en desvanecer las dudas acerca de la seguridad de su eterna salvación, amontonando bienes terrenales y aumentando su seguridad económica. Como que no le gusta pensar en la muerte. No le gusta pensar en que un día tiene que dar cuentas de su vida y por eso se aferra a los bienes terrenales. Es una experiencia psicológica corriente que aquellos que en la juventud habían dado rienda suelta a la lujuria suelen pecar por avaricia en su ancianidad. Pues a lo mejor hay algunos casos, pero no podríamos decir que es la mayoría. Las personas buenas no son tentadas de la misma manera que las personas malas. Y el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ni siquiera fue tentado del mismo modo que un hombre bueno. Por ejemplo, las tentaciones de un borracho, de un alcohólico, ¿sí? Dice la Sagrada Escritura que siempre tiende a volver a su vómito, siempre tiende a volver a su porquería. Y bueno, los que hemos padecido esto lo sabemos, ¿no? Nos soñamos borrachos, tenemos pensamientos de embriaguez, ¿sí?, deseos de tomar, ¿no? Desgraciadamente es algo que de alguna manera queda en nuestro subconsciente. Ahora, no son las mismas que las tentaciones del orgulloso, ¿no? ¿Sí? Las que puede experimentar, por ejemplo, un santo, ¿no? ¿Sí?, que haya sido orgulloso. Aunque claro, naturalmente, no son menos reales unas que otras. A fin de comprender las tentaciones de Cristo, debemos recordar que al ser bautizado por Juan en el río Jordán, cuando aquel que no tenía pecado, alguno se identificó con los pecadores, los cielos se abrieron. Y el Padre Dios declaró que Cristo era su Hijo muy amado. Entonces nuestro Señor Jesucristo subió a la montaña y ayunó durante 40 días. Después de lo cual dice el Evangelio que tuvo hambre, que es una forma típica bíblica de decir menos de lo que es la realidad, ¿no? Imagínense 40 días, ¿no? ¿Cómo se sentiría el Señor, no? Satán le tentó pretendiendo ayudarle a encontrar una respuesta a la pregunta: ¿de qué mejor manera podía cumplir su elevado destino entre los hombres? El problema consistía en ganarse a los hombres. ¿Pero cómo? Satanás tuvo una sugestión
verdaderamente satánica. Soslayar el problema moral de la culpa y su necesidad de expiación y concentrarse puramente en los factores mundanos. ¿Sí? Las tres tentaciones trataban de apartar a nuestro Señor de la cruz y por lo tanto apartarlo de la redención de la humanidad. Más adelante tenemos a Pedro, ¿verdad?, que va a tentar también a nuestro Señor de la misma manera. Y por esta razón, ¿verdad?, el Señor lo llama, apártate, le dice, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? La carne humana que el Señor había asumido, pues no era un adorno, ¿verdad? No era un regalo, ¿no?, propio, ¿no? Sino era para la lucha, ¿no? Satanás vio en Jesús a un ser humano extraordinario, que él suponía era el Mesías, el Hijo de Dios. De ahí que precediera a cada una de sus tentaciones la particular condicional. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Si hubiera estado seguro de que estaba hablando con Dios, ciertamente no habría intentado ponerle a prueba mediante la tentación. Pero si nuestro Señor hubiera sido simplemente un hombre al que Dios había escogido para la obra de la salvación, entonces el diablo hubiera puesto en juego todo su poder para conducirlo a manera de actuar distintas de las que Dios mismo escogería, ¿no? ¿Sí? Fíjense, la primera tentación, conociendo que nuestro Señor tenía hambre, Satán le señaló unas piedras pequeñas y obscuras que parecían panes redondos y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se cambien en pan. Mateo 4:3. La primera tentación de nuestro Señor fue la de convertirse en una especie de reformador social y dar pan a las multitudes del desierto que no pudieran encontrar en él más que piedras. La visión del mejoramiento social, sin una regeneración espiritual, ha constituido una tentación a la que han sucumbido por completo pues muchos hombres importantes de la historia, por mencionar un Carlos Marx, un Hitler y políticos, ¿no? Mas tratándose de Jesucristo, esto no habría sido un sacrificio adecuado para el Padre. El hombre tiene necesidades más profundas que la del trigo convertido en pan. Y existen definitivamente gozos más grandes que el del estómago repleto. Por eso al hombre nada de este mundo lo sacia, ¿no? Por ahí decía San Pablo, ¿no? Para mí esto es basura. El maligno espíritu le estaba diciendo: empieza con la primacía de lo económico, olvida todo lo referente al pecado. Tristemente, todavía hoy sigue diciendo lo mismo con diferentes palabras. Pensemos en un director de una escuela, por ejemplo, ¿sí? O alguien que llega, un político, ¿no?, que entra a una escuela y les dice a los niños: a ver, niños, recen, pídanle a Dios pan, a ver, que Dios les dé pan. Y al no ser atendidas sus oraciones, entonces esta persona, ¿verdad?, llámese director, político, lo que sea, les lleva pan a los niños, los alimenta, ¿verdad? Y luego, ¿qué les dice? Miren, el gobierno sí da pan, yo sí les doy pan, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Dios no lo da. ¿Saben por qué Dios no lo da? Porque Dios no existe. No existe el alma, solo el cuerpo, solamente el placer, el sexo, el animal. Y cuando morimos, pues todo ha terminado. Eso es lo que nos dicen las grandes corrientes filosóficas, ¿no? Los políticos eso nos dicen, ¿no? ¿Para qué quieres que abran los templos? ¿Para qué quieres ir a misa? ¿Para qué te arrodillas? ¿Para qué pierdes tiempo? ¿Sí? Ponte a trabajar, ¿sí? Desgraciadamente esto nos ha hecho mucho daño cuando nosotros no lo hemos analizado. Satanás estaba tratando de hacer que nuestro Señor sintiera el horrible contraste entre la divina grandeza que Él pretendía, ¿sí?, y su abandono
y privaciones actuales en este tiempo. ¿Sí? Estaba tentándole para que rechazara las ignominias de la naturaleza humana, las pruebas y el hambre, y usara su divino poder, si es que realmente lo poseía, para salvar su naturaleza humana y de esta manera conquistar también a la humanidad. Así estaba diciendo a nuestro Señor que dejara de obrar como hombre y en nombre de los hombres, y empleara sus poderes sobrenaturales para dar a su naturaleza humana la tranquilidad, la comodidad y la extensión de las pruebas. Qué feo, pero así es. Todos queremos una vida pero sin pruebas, una vida pero sin sufrimiento. ¿Qué cosa podía, fíjense nada más, pensemos en esto, qué cosa podía haber más necia que el que Dios tuviera hambre cuando en cierta ocasión había extendido una mesa milagrosa para Moisés y su pueblo en el desierto? Hizo caer pan del cielo, hizo caer codornices, carne del cielo, para que comiera el pueblo de Israel. Recordemos que Juan el Bautista había dicho que el Señor podía sacar hijos de Abraham de abajo de las mismas piedras. ¿Por qué entonces no podía hacer de ellas pan para sí mismo? La necesidad era real. Real era también el poder, si es que era Dios. ¿Por qué entonces estaba sometiendo su naturaleza humana a todos los males y sufrimientos que constituyen la herencia de la raza humana? ¿Por qué aceptaba Dios tal humillación precisamente para redimir a sus propias criaturas? Si eres el Hijo de Dios como pretendes y estás aquí para deshacer la destrucción obrada por el pecado, sálvate entonces a ti mismo. Era exactamente la misma clase de tentación que los hombres le echarían en cara en el momento de la crucifixión. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40. La respuesta de nuestro Señor fue que, aún aceptando la naturaleza humana con todas sus flaquezas, pruebas y abnegaciones, nunca se hallaba sin la ayuda divina. Y esto nunca se nos olvide. No estamos solos, el hombre no está solo, Dios está con nosotros. El error es que no lo buscamos. Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la clave. Mateo 4:4. ¿Dónde me voy a alimentar con la palabra de Dios? En la oración, que todos lo tenemos al alcance. Y claro, la Sagrada Eucaristía, la liturgia de la palabra. Las palabras citadas estaban tomadas del relato que en el Antiguo Testamento se hace de la manera milagrosa como los judíos fueron alimentados en el desierto. Cuando cayó el maná del cielo, ¿sí?, se negó el Señor a satisfacer la ardiente curiosidad de Satanás acerca de que si era o no era el Hijo de Dios. Pero afirmó que Dios puede alimentar a los hombres con algo más grande que el pan. Nuestro Señor no recurriría a poderes milagrosos para procurarse alimento para sí mismo, de la misma manera que no recurriría a poderes milagrosos más adelante para bajar de la cruz, aunque el Señor sabemos que tiene todo el poder. Él ascendió a los cielos por su propia omnipotencia. Los hombres en todas las épocas padecerán hambre, y el Señor no habría de apartarse de sus hermanos hambrientos. Él siempre está con nosotros. Estaba dispuesto a someterse a todos los males del hombre, hasta que por fin llegara el momento de su gloria. Nuestro Señor no estaba negando que los hombres deben de ser alimentados, o que deba predicarse la justicia social, sino que asegúrala que estas cosas no son lo primero de todo. En realidad, estaba diciendo a Satanás, me estás tentando para que establezca una religión que suprima las necesidades.
Tú quieres que yo sea un panadero en lugar de un salvador, un reformador social en vez de un redentor. Me estás tentando para que me baje de mi cruz, sugiriéndome que yo sea un caudillo barato del pueblo, llenando sus vientres, llenando sus estómagos, en vez de llenar sus almas. Quisieras que yo comenzara con la seguridad en vez de terminar con ella. Quisieras que yo trajera la abundancia externa en vez de la santidad interior. Tú y tus materialistas seguidores decís, el hombre vive solo del pan. Mas yo digo, no solo de pan vive el hombre. Es preciso que haya pan, pero recordemos que incluso el pan recibe de mí su poder de alimentar a la humanidad. ¿Sí? El único que hace que el pan sea bueno, nutritivo, es Dios. El pan sin mí puede dañar a un hombre. Y no existe verdadera seguridad fuera de la palabra de Dios. Si yo doy solamente pan, entonces el hombre no es nada, solamente un animal. Y los perros podrían ser los primeros en acudir al banquete celestial. Aquellos que creen en mí han de adherirse a esta fe. Debemos adorar y buscar a Dios, aun cuando pasemos hambre y privaciones, aun cuando fuéramos encarcelados y sufriéramos azotes. ¿Sí? Recordemos lo que decía San Pablo. ¿Qué me podrá apartar de ti, Señor? ¿La cárcel, la espada, el hambre? Dice, yo sé que es el hambre, yo sé que es el hambre humana. ¿Sí? Yo mismo he pasado 40 días sin comer nada, nos dice el Señor Jesús, pero rehúso a convertirme en un mero reformador social que se limita a abastecer el vientre de los humanos. No pueden decir que me desentienda de la justicia social, porque en este momento estoy sintiendo el hambre del mundo. Yo mismo soy uno con todos los pobres y hambrientos miembros de la raza humana. Por ello es que he ayunado, para que nunca puedan decir que Dios no conoce lo que es el hambre. Apártate, Satanás. Yo no soy como un obrero social que nunca ha sentido hambre él mismo, sino uno que dice, yo rechazo cualquier plan que prometa hacer más ricos a los hombres sin hacerlos más santos. ¿Sí? De nada nos sirve la riqueza, el poder, sin santidad. Recuérdalo. Yo que digo, no solo de pan vive el hombre. No he probado el pan desde hace 40 días. Y bueno, pues tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿verdad? Les voy a mencionar unos rápidamente. Según San Jerónimo, nos decía que los anacoretas de su tiempo se alimentaban solo de pan y sal. El caso del Abba, el ismaelita, desafía las más elementales leyes de la naturaleza. Él estuvo 28 años sin probar el agua, ni una sola gota. Otro caso parecido a este es el de Enrique Susón, místico dominico del siglo XIV, que se sometió a la abstinencia de agua y de cualquier otro líquido, claro, ¿verdad? Durante varios años de su vida, sí, solamente él tomaba un par de sorbos diariamente. Pero una cosa es una alimentación excesivamente frugal y otra muy distinta, la abstinencia absoluta durante varios años. En la geografía cristiana hay muchos casos recogidos. Tenemos el de Ángela de Poligno, que ella estuvo 12 años en una inedia absoluta, o sea, sin comer nada. Tenemos el caso de esta gran santa, Santa Catarina de Siena, que también estuvo 8 años sin comer nada. El de Elizabeth de Reutium, ella estuvo más de 15 años. El de Ludwina de Siedman, 28 años. Un contemporáneo suyo, Nicolás de Flue, 20 años. Catalina de Ranconicio, ella estuvo 10 años sin comer. Y ya algunos más próximos a nosotros en el tiempo son los casos de Rosa María Andriani, que estuvo 28 años,
el de la Dominica Lazari y el de Luisa Latiu, 14 años. Todas estas mujeres llevaban una vida normal e incluso muy activa. Y uno de los casos pues más conocidos, y ojalá y lo leyeran, es el caso famoso de la estigmatizada alemana Teresa Neumann. Ella vivió en el siglo pasado, de la cual pudo comprobarse médicamente que no tomaba ni siquiera agua o cualquier otro tipo de líquido, solo unas gotas de agua en una cucharilla al principio, después ni eso, y consiguió vivir 35 años sin comer, solo con la comunión. Bueno, pues ahí están los ejemplos, pueden buscarlos en internet. Yo termino con esto. Solamente quiero decirles y que le digamos todos al Señor Jesucristo que pues nos ayude, que nos dé esa hambre de adorarlo más a Él, que nos dé hambre pero de adorarlo a Él, que nos dé hambre de orar más y que nos dé hambre de amar más a nuestro prójimo, ¿sí? Soportándolo todo. Y pues que nos ayude también a comer menos, ¿verdad? Y a pecar menos, ¿no? Bueno, pues que el Señor nos ayude, Él sabe nuestras necesidades de cada uno de nosotros, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. Porque Él nos ayude en ese caminar que aún nos queda de esta vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.